Señor Jesucristo, Padre Celestial, maravilloso eres, Señor. Eres poderoso, mi Jesús. Eres perfecto. Padre Celestial, eres muy amoroso, Señor, muy justo, y nos amas mucho, Señor mío. Ambos, Señor, es lo mejor que nos ha pasado a nosotros, Señor Santo. Padre Celestial, tú has mandado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Y nos ha mandado, Señor, al Espíritu Santo para convencernos de pecado cuando te fuiste, Señor mío. Has derramado el Espíritu Santo, mi Jesús, a los apóstoles, tus discípulos. Y es nuestro gran anhelo, Señor, mi gran anhelo también, que nos pudieras dar tan solo una porción, mi Jesús, según sea tu voluntad. Que podamos tener victoria en el pecado, Señor mío. Que nos puedas poner, Señor, el querer como el hacer para vencer todo pecado, Señor, que aún está en nuestras vidas. Para tener poder, Señor, al hablar a alguien. Para tener ese espíritu de convencimiento, Señor, que tanto necesitamos en el momento de alertar de estas cosas que están pasando, mi Jesús. En el momento de presentar la verdad, Señor, que es tan escondida. No cree la gente, Señor mío. A veces cree, después desfallece. No solo en tu palabra, Señor, sino en toda esta situación que está pasando, mi Jesús. Y no somos quien, Señor, porque en nosotros la palabra es vacía, Señor, pero tú sí, mi Jesús. Si tenemos tu Espíritu Santo, Señor mío, si tú hablas por medio de nosotros, Señor, y oras por medio de nosotros, será un éxito, mi Jesús. Danos paciencia, Señor, para esperar que tu palabra se cumpla también, Señor mío. Danos entendimiento, sabiduría en cada cosa que hagamos, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que hay que hacer y a veces no entendemos, Señor, por qué. Pero el hecho que no entendamos, Señor, no quiere decir que no estemos de acuerdo y tengamos que hacer tu palabra, Señor, porque es tu palabra, es tu mandato. En todo lo que mandes, Señor mío. Es tu palabra, mi Jesús. Danos sabiduría para obedecerla y hacerla, Señor mío, siempre. Y que nuestra fe no falle, Señor Santo. Porque una cosa es conocer la verdad, Señor, aceptarla de todo corazón. Pero los momentos difíciles, Señor, es cuando nada de eso va a servir, Señor. Solo tu Espíritu Santo, Señor, y tu poder para que nuestra fe no falle, Señor mío. Te pido por cada uno de los hermanos que están acá presentes, cada uno de los que van a oír también, Señor, en un futuro. Te pido por cada uno de ellos, Señor, y sus familias, para que tengas de ellos misericordia, Señor. Y de nosotros también, Señor mío, de mí. Gracias, mi Señor Santo. Todo esto lo pido por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos pidiendo el Espíritu Santo, orando. Entonces vamos Amén. a pedir y, bueno, a orar. Vamos a ver el apoyo bíblico para el Pentecostés, a recordarlo. A ver, ¿dónde es que está? Levítico 23. En las fiestas del Señor, las fiestas del Señor. La primera de ellas es el Shabbat. Y luego las siguientes fiestas, como la Pascua, que ya conmemoramos en el mes de abril, ¿se acuerdan? También los panes sin levadura y la gavilla, que todos se celebran en Pascua. Vamos a recordarlo acá. A ver, voy a poner un poquito más grandecito. Ahí vamos a pedirle a la hermana Lucy que por favor nos ayude a leer estos versículos. Bueno, entonces dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis
en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comeréis pan sin levadura. En el primer día tendréis una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Okay. Entonces son las dos primeras fiestas, ¿no? Pascua al Señor, día 14 del mes de Abib, primer mes. Y la segunda fiesta es el 15 al siguiente día, que son los 7 días de panes sin levadura. De esos, el primer día, dice acá, es santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Y el séptimo también es una santa convocación y un trabajo de siervo haréis. De ahí entonces seguimos a la tercera fiesta. Vamos a leerla porque todas las fiestas se conectan. Entonces vamos a leer estos versículos, hermana Carolina. Eso está en Levíticos 20. Levítico 23. Ah, ya. Listo, sí. Dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y siguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite. Ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable. Con su libación, 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Okay. Esa es la tercera fiesta, que las gavillas, ¿no? Entonces ya llevamos 3. Primero Pascua, segundo panes sin levadura y tercero gavillas. 3 representan el ministerio acá en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Ese ministerio que el primero, bueno, la entrega de su cuerpo y su sangre por nosotros. Ahí está la Pascua y los panes sin levadura. Y luego la resurrección con las gavillas. Las gavillas son manojos de cereales, los cuales representan aquellas primicias que salieron de la tumba cuando Jesucristo resucitó, porque Él no resucitó solo, ¿ok? Pueden leer allí en el Deseado a toda la gente. Cuando Él resucita, sale una multitud de personas de diferentes edades en la historia de la humanidad, hijos de Dios, miembros del pueblo del Señor, que se levantaron de sus tumbas y fueron a testificar de que Cristo había resucitado. Ya que los judíos querían encubrir este asunto para que no se supiera, pues no pudieron, porque habían muchos testigos que se levantaron de sus tumbas por el poder del Señor, y esos que se levantaron de sus tumbas fueron a acompañar al Señor Jesús cuando ascendió a los cielos. Esas primicias están allá, o sea, ya hay gente viviendo en el cielo, aparte de Moisés, aparte de Enoc, Elías y Moisés, los 3 primeros hombres que fueron a vivir al cielo. Ya hay más personas, muchas más, no sabemos cuántas exactamente, solo dice en Historia de la Redención que eran personas de todas las edades. En Deseado a todas las gentes también está esa descripción. Entonces eso es lo que representa estas gavillas, es un manojo de cereal que se presentaba
ante el sacerdote allí. El sacerdote la agitaba, la mecía, y al mecerla pues se caían esos granitos de las espigas. Y bueno, como ustedes ven, esta no es Santa Convocación. Esta dice acá que no era Santa Convocación, sencillamente era ir a presentar la ofrenda. ¿Ok? Bien. Quisiera Sí, contar señora. que los que resucitaron ahí, en el deseo de toda la gente, la hermana Helen White dice que eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. ¿A costa de qué? De su vida. Entonces, los que de ahí para atrás eran mártires, algunos, o sea, el Señor también los había resucitado, habían muerto a causa de él. En eso puede estar el profeta Isaías. Abel. Sí, señora. Interesante, así es. Ahí podemos empezar a meditar, a ver quién puede estar en esa muchedumbre, esa pequeña muchedumbre que se levantó, porque son de todas las edades. Entonces, Y en el sueño que estábamos leyendo ahí dice que la hermana Helen White, acuérdese el sueño, cómo empezamos del sueño de la hermana Helen White en los sábados en la mañana, que ahorita vamos en 2520 y bueno, luego iremos a más. Ahí nos muestra ella que ella también se ha encontrado con unos pequeños que tenían un ribete rojo. O sea, habían unos niños, o sea, el Señor también le había mostrado eso. Nosotros en un estudio preguntábamos que quiénes eran esos pequeñitos. No, es que aquí miramos que todo eso está en Levítico 23, ¿sí? Y ahí lo dice. Bueno, en todo caso, en el sueño de la hermana Helen White, ahí también habla de estos pequeños que tenían el ribete rojo. Recuerde que ese sueño lo pasamos por el grupo de la verdad Osara Libre. Entonces, en un estudio, vuelvo y les digo, es para que ustedes también hicimos no fue una vigilia, creo que fue toda una velada toda la noche hasta las 5 de la mañana. Empezamos 7 de la noche, terminamos 5 de la mañana estudiando todo esto sobre las festividades ahí en Prado. Y en la madrugada preguntábamos quién era, y Dios tomó a una hermana, una de nuestras viejitas que queremos mucho, y nos dio en parte una respuesta. Nos pareció maravilloso y les dejo a ustedes también ahí. ¿Quién podrán ser esos pequeñuelos? bueno, interesante, hermanos. ¿Sí ven? Qué bonito. Cada fiesta nos enseña muchas cosas. Esas son las primicias de las gavillas. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente fiesta. Hermana María Doris, no sé si nos Sí. puede ayudar aquí con esos 3 versículos. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2/10 de una efa. Serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos del Señor. Junto con el pan presentaréis 7 corderos de 1 año sin defecto, un novillo del ganado y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, junto con sus ofrendas de cereal y sus libaciones, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Amén. A ver, puede leer el resto de versículos para acabar esa fiesta, hermano, si está amable. Desde el 20 y 21, que ya serían para 20 y finalizar. 21. Ok. Dice, entonces el sacerdote los mecerá junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos como ofrenda mecida delante del Señor. Serán casa sagrada al Señor para el sacerdote. En este mismo día haréis también una proclamación. Habréis de tener una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Muchas gracias, hermano. Bueno, este es el tercer sábado, día que se convertía en Shabbat. Dice acá, en este mismo día haréis una proclamación, habréis de tener una santa convocación y no haréis ningún trabajo servil.
o para el mundo, por así decirlo. Entonces, de aquí pues queremos hacer una diferencia aquí. Mira, aquí se presenta, bueno, aparte de los animales, se presenta 2 panes, ¿ok? Por acá está. Traeréis de vuestras moradas 2 panes. Interesante, pero estos panes eran con levadura. Estos panes eran con levadura, diferentes a los panes del día de panes sin levadura, que eran sin levadura, como su nombre lo indica. Y es curioso eso porque, bueno, alguna vez pues me pregunté, ¿y por qué con levadura si la levadura no es símbolo del pecado? Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda del Señor. ¿Por qué se presentan esos panes? ¿Por qué con levadura? Bien. Y desde luego hay pues las ofrendas de animales, 7 corderos, un becerro, 2 carneros y además un macho cabrío y 2 corderos como ofrendas de paz. Recordemos que no todos los animales servían para hacer un tipo de ofrenda, sino que hay 7 tipos de ofrendas de animales, ¿okay? Cada uno tiene su función. Y bueno, ya el Señor nos indicará cuando estudiemos esto. Pero vamos a hacer hoy, como para aprender esa lección con la ayuda del Señor, es estos 2 panes, ¿ok? Porque bueno, los animalitos siempre estaban en todas las fiestas, ¿no? Los sacrificios. Pero cada fiesta tenía algo particular, ¿no? En la Pascua era pan sin levadura y vino, ¿cierto? Jugo de la vid, que simbolizaba la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. En las gavillas tenemos los manojos de cereales que simbolizaban a aquellos que salieron de las tumbas cuando resucitó Jesús. Eso es particular de esa fiesta. Y la ofrenda particular del Pentecostés son los panes con levadura, en este caso, 2 panes con levadura. Y bueno, pero vamos a orar, vamos a seguir pidiendo por el Espíritu Santo antes de seguir. Entonces quisiera ver qué le tocaría aquí a la hermana Lucy, por favor, si nos ayuda con una oración. Perdón, hermano. Sí, hermano. Hermano Tommy, quisiera pedir oración por la mamita de la profesora Lida. Está en la UCI. Está bastante delicada. Entonces, ella llama a María Ángela. La mamita llama a María Ángela. Entonces, por favor, que hagan oración por ella. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, hermano. Hermana Lucy. Sí, señor. Bueno, entonces, escrito está en la palabra de Dios que dice que toda rodilla se doblará delante de la presencia de Jehová. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos y a orar con fe. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, postrados delante de tu presencia, Señor, el grupo de la verdad os hará libre. Te suplicamos, Señor, perdone los pecados de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te suplicamos, Padre amado, ten misericordia y compasión de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros familiares. Perdona y borra, Señor, esa rebeldía que hay en nuestros corazones. Amén. Quita, oh Padre Santo, todo orgullo, todo egoísmo, todo yo prepotente, aún, Señor, hay en cada uno de nosotros. Danos de tu Santo Espíritu, Señor. Asimismo, Padre Santo, por cada uno de tus otros hijos, Señor, que en estos momentos no están convocados aquí en esta reunión, pero ten misericordia y compasión de toda tu iglesia. Y asimismo, en tu infinita misericordia, derrama de tu Santo Espíritu. Padre amado, te suplicamos, Señor, en estos momentos por la señora María Ángela. Padre Santo, tú conoces su corazón, qué hay en él. Solo tú, Señor, la puedes levantar o puedes notificarla, porque así te place, Señor. En tus manos la encomendamos, Padre amado.
Amén, y Señor Jesús. permite que ella pueda tener un encuentro contigo en estos momentos en que se encuentra así. Todo esto te lo pedimos, Padre. Muy especialmente también, Señor, te suplicamos, danos de tu Santo Espíritu, Padre, Amén, Jesús. y lávanos y límpianos de toda inmundicia, de todo pecado que aún hay en cada uno de nosotros. Gracias porque nos estás capacitando, gracias porque nos estás preparando, gracias porque nos estás limpiando, Señor. Asimismo, Padre amado, por nuestros hijos, por nuestros primos, tíos, tías, por cada uno de ellos, Señor, ten misericordia y compasión y no los dejes perecer, no nos dejes perecer, Señor. Limpia nuestras mentes, limpia nuestros cuerpos. Celebramos esta fiesta, Padre, dándote las gracias a ti porque nos has dado a tu unigénito Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas por siempre. Y gracias, Señor, porque te tenemos a ti, el ganador, Señor, y porque en tu infinita misericordia nos has despertado, Señor, de este letargo espiritual y nos has despertado para que veamos los tiempos en los que nos encontramos. Asimismo, Señor, nos cubrimos con tu manto. Guárdanos de todo mal y peligro. Danos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y danos de tu poder para vencer. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es que la palabra Pentecostés significa 50avo. Pentecostés en griego significa 50avo. ¿Por qué 50avo? Porque toca contar 50 días desde cuando se trae la ofrenda a la gavilla. ¿Ok? Esa es la clave. Entonces dice acá, y 7 semanas completas deben pasar, y el siguiente día, 7 semanas son 49, dice el siguiente día es el día 50. Es el día de Pentecostés. Por eso la palabra Pentecostés pues hace alusión al número 50, que son exactamente 50 días desde la gavilla. Y este siempre cae en el tercer mes del año bíblico, ¿ok? Pentecostés siempre cae en el tercer mes, pero pues se va corriendo dependiendo cuando sea la ofrenda a las gavillas, pues 50 días después se va a correr durante la primera semana del tercer mes. Bueno, eventos que han ocurrido allí en la Biblia, pues hay dos muy significativos que han ocurrido en Pentecostés. Uno, pues, el de derramamiento del Espíritu Santo en la época de los discípulos. Ahí vemos que ocurrió en el Pentecostés, ¿no? Eso está en Hechos capítulo 1, fue parte de los versículos que compartimos, que están unánimes juntos. Acá está, solamente lo va a referirse, lo pusimos hoy en el grupo. Todos estaban, 1:14, todos estaban unánimes, entregados, de continuo a la oración. Miren esto tan hermoso, de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con los hermanos de él. Qué bonito. Ahí estaban como 120 personas. Increíble. Una compañía ya significativa. Todas las mujeres, todos los que, bueno, fueron, digámoslo así, coprotagonistas en la historia de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Estaban allí orando hasta que llegó la promesa. Y en el capítulo 2, pues vemos que llega el día del Pentecostés, acá ya, aquí en el 2, perdón. Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. ¿Okay? No eran lenguas extrañas, eran lenguas diferentes, árabe, turco, bueno, todas esas lenguas ellos empezaron a hablar para empezar a predicar la palabra. Esa es
como el día de Pentecostés. Uno de los días de Pentecostés en la Biblia, un evento clave. El otro evento está, uno muy conocido, está en Éxodo 20. Y es cuando Éxodo 19, cuando el pueblo llega al Sinaí. Miren cuándo llegan ellos. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. En esa, digámoslo así, en ese momento, pues puede ser Pentecostés, ¿no? O cercano a ese momento es Pentecostés. No nos dice exactamente qué día, pero uno puede intuir de que suceden cosas parecidas a lo que vieron los discípulos, ¿sí? Y hubo un estruendo del cielo, hubo bocina, hubo toque de trompeta, el Señor desciende, ¿cierto? Con poder de los cielos y, bueno, yo creo que el Señor les iba a dar el Espíritu Santo para poder ser aptos y obedecer su ley y andar en sus caminos. Y solo debían escucharlo, pero no lo escucharon. Temieron y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, porque nosotros vamos a retirarnos de acá porque si no vamos a morir, pero habla tú con Dios. Y ellos se asustaron. Bueno, eso es como otro suceso que sucede. No puedo decir que sea exactamente en Pentecostés, pero sí fue en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel, entonces es por esas fechas, ¿ok? Bueno, y así cada vez que damos algo que ocurra en el tercer mes, probablemente hay un Pentecostés. Bien. Pero queremos hacer énfasis en los panes con levadura, que es lo que nos vamos a concentrar hoy, esos dos panes con levadura. Entonces, para ello vamos a leer entre todos, vamos a compartir la lectura del libro Palabras de vida del Gran Maestro. ¿Listo? Palabra de vida del Gran Maestro. Y de allí el Señor, a través de la mensajera del Señor, la hermana White, pues nos va a explicar muy bien acerca de qué significa la levadura, ¿ok? ¿Qué significa la levadura? Y les invito, cuando estén buscando una buena lectura para hacer su devocional personal, les recomiendo el libro Palabras de vida del Gran Maestro. Muy bueno. También es un libro muy bueno para regalar a personas que pronto no conozcan de la fe adventista. Este libro se preparó con esa orientación para que sirviera también a personas de otra fe, cristianos, temerosos de Dios. Es un buen libro. Habla de las parábolas de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, así que se lo recomiendo. Entonces vamos a ir allá a leer ese libro. No sin antes que me acordé de un detallito acá que el Señor me está haciendo hincapié acá, es que en Éxodo 9 vemos algo muy importante en el versículo 31. Mi amor, si nos ayudas a leer, por favor, el 31 y el 32. Esto fue cuando se derramó la plaga en Egipto, la plaga del granizo. ¿Ok? Entonces el granizo destruyó los cultivos, pero acá nos va a dar un dato bien interesante. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. ¿Al qué, perdón? 32. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Mi amor, según esa lectura, ¿qué es primero? ¿El lino o el trigo? El lino y la cebada es primero. ¿Cierto? Acá dice que, ¿cierto? Sí. Si hay preguntas, siéntanse libres, por favor. Ahí dice que el granizo destruyó el lino y la cebada que ya estaban saliéndole flor al lino. Lino es linaza, lo mismo que nosotros conocemos como linaza. Esa pepita cafecita, doradita, pequeñita, esa linaza que usamos para diferentes preparaciones, ese es el lino. Y bueno, la cebada, y esas dos dice que fueron destruidos.
y la cebada estaba en espiga. Espiga quiere decir que ya tenía fruto. ¿Ok? Este es el que se usaba, estos dos, lino y cebada, son los que se usaban para la fiesta de las gavillas. ¿Ok? ¿Por qué no se usaba trigo para las gavillas? Porque dice acá que el trigo y el centeno eran tardíos. Esos se demoraban en salir un poquito más. ¿Ok? Entonces, para el Pentecostés se celebraba también una fiesta donde se entregaban unas primicias. ¿Ok? Pero esas primicias eran de trigo y centeno. ¿Ok? Principalmente el trigo, que pues él era el protagonista de esta fiesta. ¿Ok? Bien, entonces vamos a buscar en Levítico 23 palabra primicias para justificar esto que estamos diciendo. Ustedes sabían, esto es algo que a veces uno se confunde. Primicias. Una es la primicias de las gavillas, ¿ok? O sea, ahí están las primicias, o sea, los primeros frutos de el lino y la cebada, la linaza y la cebada. Acá donde dice, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Ya sabemos que es lino o linaza y cebada. ¿Ok? Y el otro, aquí, el otro es el Pentecostés. ¿Ok? Acá dice, traeréis de vuestras moradas en el 17. Traeréis de vuestras moradas 2 panes para ofrenda mecida hechos de 2 décimas de una efa. ¿Ok? Serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos al Señor. ¿Sí? Otra vez, o sea, la palabra primicias está detrás de esa palabra. O primeros frutos es lo mismo, primicias o primeros frutos. Estas eran las segundas primicias, pero estas primicias eran de trigo. Ahora sí vamos a palabras de vida del gran maestro. ¿Es claro eso, hermanos? ¿O tenemos alguna preguntita o algún aporte? Ahora entonces, ahora sí vamos a leer del Espíritu Profecía, porque eran de levadura. Bien. Y el Espíritu Profecía habla de una parábola que tiene que ver con levadura. ¿Alguien se acuerda de esa parábola que dijo Jesús? Jesús mencionó la levadura un par de veces y en una de ellas dijo una parábola bien pequeñita de un solo versículo. ¿Alguien se acuerda de esa parábola? Vamos a recordarla. Aquí está. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces, esa es una mujer, es muy sencillita, ¿sí? Dice que la mujer, dice acá mejor, el reino de los cielos es semejante o parecido a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Bueno, 3 medidas de harina, eso corresponde como a 14 litros de harina. O sea, una cosa gigante, grande. Y esa levadura, pues la deja ahí y todo se empieza a fermentar. Los que hemos hecho pan se pueden dar cuenta que uno pone levadura, deja la masa descansar y en 2 horas eso ya creció, bueno, atendiendo el clima. Eso crece y la masa como que se ensancha, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, pero ¿cuál es la aplicación espiritual? Esa es la que vamos a leer. ¿Verdad? Que es muy, muy bonita. Entonces vamos a leer palabras de vida del gran maestro y vamos a leer, un momentito cuadro esto, capítulo 7. Capítulo 7, mira, ahí está la parábola. Y voy aquí a arreglar esto un momentito para que se note un poquito mejor. Ahí. Y vamos a encuadrar acá un poquito. Bueno, hermano Alexander, ¿usted está por ahí para que nos ayude a leer? Sí, hermano. Hace porfa sus 2 párrafos y si usted tiene comentarios sobre el párrafo, por favor, puede compartir. Y si no, pues no hay problema. Siga, por favor. El reino de los cielos es semejante a la levadura
que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudó. Entre los judíos la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, y el apóstol Pablo habla de la levadura de la milicia de la maldad. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos, ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Bueno, hermano Alexander, ¿qué nos está diciendo que representa la levadura ahí, en esta Ahí parábola, según lo que leyó? la hipocresía, porque el Señor Sí, les habló a los discípulos que se cuidaran de ser hipócritas, guardados de la levadura, o sea, la hipocresía, porque en ese grupo pues había, que por eso el Señor los amonestó. ¿Y es el único significado? No. Más, el pecado. Ajá. La malicia y la maldad que hay ahí, la otra levadura. Ok. ¿Y otra más? ¿Otro significado o no hay más significados de la levadura? El reino de los cielos. Y la última frasecita, mira. La gracia de Dios. Eso, amén. Ven, hermanos, que varios significados, como siempre. Si pudiéramos encontrar una sola palabra para definir la levadura, para definir lo que quiere decir la levadura en las Escrituras, podríamos decir que significa influencia. ¿Ok? La levadura es influencia, ya sea para el mal o para el bien o para el mal, ¿sí? Como ven ustedes dijeron, mira, cuando dice el Señor, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Claro, la hipocresía es una influencia maligna, ¿ok? Eso era lo que hacían los fariseos con Jesús. Entonces, el Señor está advirtiendo, cuidado con la levadura porque esa levadura hace su efecto, tiene una influencia, ¿ok? Bien, otra influencia que dice Pablo acá es la malicia y la maldad. Eso nos afecta. Cuando vivimos en un lugar donde hay maldad a nuestro alrededor, eso afecta. O sea, no podemos decir que no, que yo soy cristiano y no me afecta, ¿no? Siempre va a afectar porque hay demonios alrededor y su sola presencia ya uno lo irrita o lo pone un poco, ¿sí? Con temor o con el cuerpo dolorido. Esa es la levadura de ellos, es decir, es una influencia maligna, mala. Pero el Salvador también dice que es una influencia buena, y eso es la gracia de Dios, un poder vivificante, dice acá y asimilador. Bien, sigamos leyendo lo que nos dice la hermana acá. Hermana Lucy, quiere leerse por favor el 69.1. Miren qué bonitas enseñanzas. Sí, bueno, dice, ninguna persona es tan vil, nadie ha caído tan bajo que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Pero el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. La levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. No alcanzo a ver el otro pedacito. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios.
El cambio puede ser efectuado solo por el Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Amén. Bueno, cosas para rescatar. A ver, es que aquí Zoom me pone esta barrita. Disculpen, hermanos, que a veces esa barrita sale ahí y no la puedo evitar. Dice acá, primera enseñanza, el poder de la gracia de Cristo, que es el Espíritu Santo, según esto, está al alcance de todos. La primera enseñanza. Nadie ha caído tan bajo que no pueda tener acceso a ese poder. Por eso cuando decimos, no, ese ya no tiene remedio, cuidado, hermanos, no. Todos en Cristo tienen remedio. Que no quieras otra cosa, pero no hay nadie tan vil, tan bajo, nadie, ni el ser más malo que usted conozca está fuera del alcance de esa influencia. Eso es un milagro. Hay una pregunta en YouTube, y dice la hermana Ana Milena, entonces hoy deberíamos ofrendar. Sí, estamos ofrendando un culto. Estamos ofrendando nosotros mismos. De hecho, los animales del santuario no solo representaban a Cristo, nos representan a nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que pagar por el pecado. O sea, ¿por qué hay tantos animales en el santuario? Porque nos está enseñando que, desde luego, representan a Cristo, ¿sí? Representan a Cristo en primera instancia, pero en segunda instancia también me representan a ti y a mí. ¿Por qué? Porque es que si ese corderito no moría, pues el que tenía que morir soy yo. Me hago entender. Entonces la persona cuando iba al santuario y sacrificaba ese corderito, pues estaba viendo que si no era el corderito, era la persona la que tenía que pagar con su sangre. Entonces está viendo a Cristo en el futuro, pero también se está viendo a sí misma que era ella que debía morir. Entonces miren eso, tan interesante. Entonces eso es lo que, más allá de las formas, de los ritos, de las formas, es preguntarle al Señor qué quiere de nosotros en esta fiesta. ¿Qué quiere de nosotros en esta fiesta? Porque nosotros ya no hacemos sacrificios de sangre. Desde luego, usted puede hacer el pancito con levadura. ¿Sí? Con mi esposa hicimos 2 pancitos y tenemos esa costumbre en Pentecostés de hacer 2 pancitos como un recorderis de esta fiesta. Y ya hablando de la levadura, pues nos vamos a acordar cuando estemos, le demos gracias al Señor por ese pan y estemos consumiéndolo, vamos a estar pensando en esto. Qué interesante. Entonces, ¿en qué enseñanzas tan hermosas de la levadura? Uno siempre pensaba que la levadura era lo malo, ¿no? Pero el Señor Jesús aquí nos dice que la levadura también representa un poder del cielo, que es el Espíritu Santo, la gracia de Cristo. Y la primera enseñanza es que todos tienen acceso a ese poder. Él lo está diciendo en el primer párrafo. En el segundo, muy importante, hermanos. Nadie puede transformarse a sí mismo, ni es capaz de cambiar por más voluntad que le ponga el asunto. Nadie puede hacer un cambio absoluto en su vida. ¿Sí? Debe haber algo, un poder de los cielos para que el pecador pueda recibir eso y pueda ser hecho apto, dice acá. Apto para el reino de la gloria, el reino de los cielos. Dice acá, ni la cultura ni la educación que el mundo pueda dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado enemigo del cielo. Nada de eso, hermanos. ¿Sí ven? ¿Por qué es importante a nuestros hijos, los que son padres, darle lo que realmente necesita? Su prioridad no es darle universidad, su prioridad es darle la experiencia o llevarlo a Cristo más bien, para que tenga su experiencia con Cristo y pueda recibir este poder de lo alto. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Hermana María Doris, y Dice, si quiere comentar algo después, puede hacerlo. como la levadura cuando se mezcla con la harina
obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. A veces creemos que porque hacemos ciertas obras o cosas externas, creemos que ya estamos como tomados por el poder del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que basta que venga una prueba, una situación bien dura y ahí sale a relucir realmente quiénes somos. Es una obra interna porque eso lo hace es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo, cuándo? No, eso no se sabe. Eso es como dice que como el viento no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va, así también es la obra del Espíritu Santo, que se puede manifestar en muchas cosas, no tanto por los hábitos, sino que uno ve, dice, ve esa persona que era grosera, un ejemplo, ¿no? Mire ya cómo cuida sus palabras, desde qué momento, ¿no? No se sabe, ni siquiera ella sabe. Yo les cuento que en mi casa, mi familia, todos éramos muy rumberos, de más de rumberos. Y si sonaba un tambor, la primera que salíamos era papá, mamá, los hijos, los nietos, todo el mundo en mi casa. Entonces alguna vez me decía una compañera, pero ¿cómo, Doris? Cuando yo empiezo a conocer el evangelio, ¿qué hizo usted? Es que nosotros no entendemos cómo usted cambió su estilo, la manera de usted vestir, la rumba donde ustedes la veíamos a usted rumbeando con todos los de su familia tan alegres. Yo siempre me he preguntado cómo Doris hizo. Entonces yo le contesté, ni yo tampoco sé. Pero lo cierto es que un día ya no quise más rumba, escuchaba un bombo, ya me fastidiaba. Eso es obra del Espíritu Santo. Y empieza realmente, como dice, es de adentro hacia afuera. Entre nosotros nos podemos engañar, ¿sí? Hacemos creer que estamos bien y que hacemos cosas maravillosas, pero yo siempre lo he dicho, y a Dios quien lo engaña, Él sí conoce hasta lo más íntimo de mi corazón. Entonces es una obra maravillosa, silenciosa, que tan solo lo hace el poder transformador del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que el párrafo es muy bueno y es muy diciente, ¿no? Eso es de adentro hacia afuera. La pregunta surgiría entonces, ¿cómo yo sé que he cambiado por el poder del Espíritu Santo y no por un poder humano de discreción o de conveniencia, o que yo haya aprendido a camuflar mis defectos y a guardarlos bien adentro? Hay que tener un examen profundo. La primera obra, dice acá, tiene que ver con la mente, el corazón. Porque, bueno, traigo a colación los ejemplos que dio la hermana Lucy. Alguien puede no bailar, pero cuando y puede hasta fastidiarle alguna música. Pero ¿qué tal escuche un día una música que sí le atraiga? O la persona que dejó de decir groserías, puede decirlas en la mente, puede haber aprendido a actuar. Sí, o sea, hay que analizar muy bien qué tipo de influencia es la que ha ejercido ese cambio en el corazón. ¿Es la del Espíritu Santo? Pues otra, para reflexionar. Vamos a seguir aquí, mi amor, si nos ayudas con el 69.4. Hermano, algo. Sí. Y cuando uno siente fastidio por eso que antes le gustaba, ¿cómo se puede llamar a eso? Y yo decía, y lo digo, o sea, por el mismo ejemplo, ya a mí me fastidia. Y alguien me decía una vez, ¿por qué usted no escucha himnos con estas melodías, estos tonos, una balada? Le dije, no, a mí esas baladas me fastidian. Yo lo relaciono con las cosas del mundo. Y por eso a mí no me gustan los himnos que traigan ese tipo de pautas que me recuerdan ese al mundo. No me gusta. Entonces me decía, ay, no sea farisaica. Que dije, no, es que hablo personalmente. O sea, es a mí que no me gusta. Y no sé. Bueno, hermana, en su devoción con Cristo, pregúntele al Señor Jesús, dígale en su oración, Señor, muéstrame qué música me atrae, y verá que le dice cuál. Usted
Se puede sorprender. Sí, hermano Alexander. Hoy me pasó, hay una cuñada que pues, tenía música como balada, y el reggaetón, y a mí también me pasó que a mí me fastidia eso, pero en la obra no es de en uno, es el Espíritu Santo que empieza a actuar. Cuando ella le empieza a fastidiar eso y uno pues, bueno, la balada pues lo lleva al romanticismo, ¿sí? Y el reggaetón al baile. Entonces todo eso, y pues el Espíritu Santo es el que hace la obra. Gracias, hermano. Voy a dar una Juan Cira. opinión, y es que yo pienso que a veces como el baile, la grosería, el mal genio, pienso que eso es llamarlo así como un fruto de un pecado más bien más profundo que hay. No estoy hablando como el caso de, digamos, explícitamente el de Doris, que dice que ella le dejó de gustar. Y pues bendito sea mi Dios, porque yo también lo digo, eso lo hizo fue el Señor en mi vida. Pero a veces hay cosas que quizás no hemos podido solucionar y que creímos que solucionamos. Y nosotros a veces vamos es por esas pequeñeces, pero cuando uno va y busca al Señor y le dice que le muestre el fondo del problema, hermanos, el fondo del problema es otro. Y cuando el Señor muestra ese fondo de ese problema, y son esos pecados que hemos venido hablando últimamente acá, hermanos, que no se ven. Y es el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la falta de fe. Todo eso nos conlleva a dar frutos que no son del Espíritu. Entonces uno a veces en su afán de decirle al Señor, ayúdeme con esto de la música, ayúdeme con mi mal genio, ayúdeme con mi impaciencia, ayúdeme con mi, ¿qué le digo yo? Con mi falta de fe. Y el Señor está dispuesto, ¿verdad? Pero hay algo más profundo que radica. Ejemplo, hermanos, el caso, y esto es un tema muy duro, el tema de una persona gay, o homosexual, o lesbiana. El trasfondo de esa persona es más profundo que ni siquiera nosotros como cristianos hemos podido como decirle al Señor que nos muestre cómo poder ayudar a estas personas. Y a veces es algo que viene de atrás, quizás una violación, quizás falta de algo que sucedió, o un pecado como el orgullo, la vanidad, todo ese tipo de cosas que para poderla solucionar a veces uno le dice, oiga, yo le he pedido al Señor tantas veces que me ayude con esto y no, se está ocupando de otro problema. Y resulta que ese problema es el núcleo y es el causante de ese problema que tú le estás pidiendo al Señor. Y solo en nuestra intimidad con el Señor, Él nos puede llegar a mostrar realmente de qué carecemos, de qué estamos enfermos realmente. A veces hablamos de la temperancia y es, hermano, usted tiene que ser temperante. Usted tiene que comer esto, hermano. ¿Sabe que Dios es un Salvador completo? Y si esa persona es intemperante, Dios va al problema de esa persona que es intemperante. Y resulta que el Señor encuentra en esa persona que hay falencias, hay faltas de afecto. Hay errores que no es que los padres quieran cometer errores con uno, pero los cometieron. Y eso empieza a desencadenar grandes cosas. Mire, hermanos, que Dios dejó algo tan claro como la vida de David. Su intemperancia en la parte sexual, hermanos, llamémoslo así, fue causada porque a muy temprana edad Saúl le entrega su hija y el chico llega a conocer una mujer
antes de que él estuviese preparado. Y en él empieza a haber un problema muy grave mentalmente en la parte sexual. Y ya no lo satisfacía una sola mujer. ¿Por qué? Porque Saúl se lo quita, le quita a la mujer. Y él quedó algo inconcluso y algo incompleto. Que ese problema vino a desencadenar grandes problemas en un futuro, hermanos. Pero Dios dice que él era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él se arrepentía de todo corazón, de todo lo que había hecho contra el Señor. Y el Señor por eso pudo, después del final de todo, sanarlo. Pero el problema no radicaba en que él, digamos, a veces uno puede llegar a decir, no, es que ya se volvió rey y empezó ya a ser, pues, por rey, a adquirir una mujer, otra mujer. No, hermanos, todo radicó un problema en que muy chiquito le entregan a una mujer, y eso así es un ejemplo que el Señor lo deja. Y por eso es que cuando Tommy pregunta, creemos cosas que hemos solucionado o que el Señor solucionó, pero la hemos solucionado nosotros. Pero cuando nosotros vamos al Señor, Él sí es nuestro médico sanador. Y va y te muestra tu problema en el trasfondo, que ni siquiera tú lo habías visto y lo habías detectado. De una intemperancia en la comida, de tu orgullo. Muchas veces ese orgullo es una autoestima muy bajo también de algo que sucedió en un pasado. Pero el Señor desea sanarnos y limpiarnos de toda inmundicia que trajo el pecado, llamémoslo así, y que está en nosotros. Y gracias al Señor nos mira no como nos miramos nosotros, sino como Él nos mira lo que vamos a llegar a ser ¿en qué? En sus manos. Por eso tenemos que estar mirándolo a Él fijamente todos los días, pero eso es un proceso en la intimidad con el Señor. Pero en eso no es que pienso yo que le estemos diciendo, o yo en mi caso a la hermana Doris, que no, que eso que ella siente no es de Dios, no, el Señor pudo haberla sanado, pero entonces a lo que uno va es que revisar qué hay adentro cada uno de nosotros. Estamos en este momento en una situación que estamos tratando de solucionar con la ayuda del Señor. Gracias. Amén, hermana. Gracias, hermana Elcira. Amén. Hermano, pues haciendo referencia a lo que explica Calcirita, se me viene a la mente, bueno, pues yo he trabajado ya como 34 años, 35 años en la docencia con niños, ¿no? Entonces yo diría que de verdad desde el vientre ya venimos con problemas, situaciones que uno ha recibido de la madre dentro del vientre, las situaciones que ella pudo vivir física, mentales, emocionalmente, de todos los aspectos. Y siempre, yo digo, todos los seres humanos en algún momento de nuestra etapa de la vida hemos sufrido de algo. Experiencias amargas que posiblemente quedaron tan grabadas tan dentro de nuestro ser, de nuestro subconsciente, nuestra conciencia, no sé. Por eso es que dice que tan solo el Señor conoce ¿qué? Nuestro corazón. Y para cada persona Él tiene su remedio, de acuerdo a cómo Él ve la situación en uno a sí mismo. Y lo que dice el Cira es cierto, uno a veces peca tanto con el pensamiento, así no lo hable, ¿cierto? Uno puede ver situaciones en muchas personas si es tan rápido para señalar y decir, no, es que esta persona, a veces uno dice, no, qué salvación tendrá esa persona tan terrible, matona, violadora, no, eso es tremendo. Pero no sabemos. Esa persona de pronto desde el fondo de su ser esté pidiendo auxilio a gritos, pero como nosotros no conocemos realmente todo su bagaje, todas sus situaciones tan íntimas, yo por eso digo hasta desde el mismo vientre. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso, porque yo digo, usted sí es el médico, Señor.
Uno no necesita ningún psicólogo, que de hecho usted eso no está de acuerdo con usted, ni psiquiatras, ni nada de eso. Es confiar plenamente en él, que realmente él sí lo conoce a uno, porque a veces ni uno mismo, de verdad, termina conociéndose quién es uno realmente, solo el Señor. Entonces son cosas, yo diría, un poquito como delicadas a veces para uno tratar a una persona o decir esto, o en uno mismo, ¿cierto? Y Él es el que se encarga. Él se encarga de todo, de sanarlo a uno de todo a todo, de verdad que sí. Amén, hermana. Sí, yo solo tomé su ejemplo para ilustrar algo, no quería decir que ese era su caso, ¿no? Solo tomé su ejemplo. No, tranquilo, hermano, no. Es que de Ok. pronto me entendieron mal cuando yo dije que es que cuando ponen himnos que tienen unas pautas como muy del mundo, a mí no me gusta. Y no tengo la culpa. A mí ya no me gusta, será por lo que fui tan rumbera que a mí en ningún momento, no sé, pues sí, yo sé que es obra del Señor. A mí ya esa música me fastidia, todo lo que tiene que ver con pauta mundanal. Aunque a veces también confieso que hay canciones viejitas que como que me elevan y termino hasta cantándolo. Y yo a veces digo, "Ole, yo, imagínense, cosas que ya quedan en el subconsciente de uno, ¿no? Si no eso, es que yo me refiero es cuando se cantan himnos como los que últimamente prácticamente están entrando a nuestra iglesia. Y yo digo, no, mire ese himno, no, esa pauta tan fea, tiene como balada. La otra es como de por allá a catolicismo, de esos monjes que se metían por allá y dije, qué pauta tan horrenda. O sea, no sé, eso viene es como en mí, yo digo, no, qué lindo esos signos como de esos antiguos, con esa solemnidad para cantar que lo inspiran a uno. Era lo que yo quería decir, ¿ya? Era esa Hermano. situación. Bueno, entonces recordemos, vayamos con el Señor Jesús a lo profundo, ¿ok? Porque la obra es en el corazón, en la mente. Allá en lo profundo solo hay cosas que el Señor sabe y es lo que Él quiere revelarnos para poder ser limpiados, hermanos. Eso es lo más importante. Vamos a seguir leyendo acá el siguiente párrafo, el 71. Hermana Elcira, si nos ayudas por favor aquí con este, ya te... El 70.1. El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se opone a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios. Bueno, esto es un texto para examinarnos, ¿no? ¿Cómo estamos guardando los mandamientos? Tal vez nos los enseñaron como una exigencia, una obligación. Es un gozo para mí la obediencia, que miren que acá dice el gozo de la obediencia. Sí, yo obedezco con gozo. O hay cosas que nos cuestan, hermanos, ¿sí? Hay cosas que nos cuesta obedecer. Tenemos que ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, me cuesta esto. Todavía no me ha llegado ese gozo de la obediencia. Ay, hermanos, ese texto de verdad uno lo confronta. Lo confronta y los invito a que exploremos con el Señor y le pidamos al Señor que trabaje ese gozo en nosotros por obedecer. Porque dice acá que cuando no se obedece con ese gozo, no estamos obedeciendo. Aun cuando hagamos esas obras, no estamos obedeciendo. Para Dios no estamos obedeciendo. Ven, hermanos. Yo Sí. creo que retomando otra vez el tema que un día se tuvo referente a los mandamientos de Dios, fíjese que yo vuelvo a repetir porque el Señor es así, trabaja de una manera reiterativa para que no se nos olvide. Resulta que los 10 mandamientos nos los enseñaron
como una obligación, como un mandato, como algo que tú tienes que hacer. Cuando realmente antes de dar los 10 mandamientos, Dios, Jesús mismo le dice, si ustedes escucharen atentamente mi voz y estimares mi pacto, ya los mandamientos con esas dos palabras, el Señor con su pacto, era un pacto unilateral, era un pacto donde el Señor simplemente quería que esos 10 mandamientos, y quiere, no quería, quiere y así es, sean 10 promesas en nuestras vidas, que tú reclames, porque el Señor funciona, o sea, en lugar de que esos mandamientos funcionen o digan, no tendrás dioses, ¿sí? Yo haré, es lo que el Señor desea hacer ¿en qué? En cada una de nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando cada uno de nosotros escuchemos la voz del Señor y estimemos su pacto. Y el pacto del Padre es Cristo. Y cuando nosotros amamos y estimamos a Jesús, le creemos a Jesús, esos 10 mandamientos son 10 promesas para mi vida. Porque el pacto es Cristo. Y es un sí y amén en mi vida. Por eso era lo que les hablaba de la fe. Pero si yo sigo mirando qué puedo obedecer y qué no puedo obedecer, hermanos, mientras vamos en 3 invictos, vamos en 4 caídos. Pero si mis ojos están puestos en Jesús y escucho su voz y amo el pacto del Padre, porque es el pacto que hizo el Padre con el Hijo desde la eternidad para con nosotros, esos 10 mandamientos serán 10 ¿qué? Promesas. Y yo les pido que hagan un ejercicio ustedes en su casa, por favor. Léanse esos 10 mandamientos como 10 promesas. Y 10 promesas que Jesús nos la está diciendo a cada uno de nosotros lo que Él haría en nuestra vida si Jesús habitara ¿en qué? En mi mente y en mi corazón. Amén. Amén. Elcirita, yo sí quisiera, porque yo eso lo pronuncié en la iglesia, y de hecho estamos analizando cada 8 días un mandamiento. Y yo lo hablé así, ¿no? Porque me acordé que usted decía. La palabra lo dice. Bueno, sí, pero eso es lo que yo quiero preguntar. ¿En qué parte se encuentra eso? Porque yo no me acordaba, pero más o menos les di a entender. ¿En dónde están los mandamientos? ¿En el capítulo 20 de qué? De Éxodo. ¿Podemos buscar un momento? Creo que está en el 19, por favor, Tommy. La Biblia ahí, es que no la dejé en el cuarto. Ya. 19, sí, donde dice el Señor está. Aquí está el 5. Dice donde. 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí está la primera. El problema es la traducción, por eso lo podemos mirar en un momento, pero ahorita, pues para no desviarnos del tema, eso está en la traducción. No es si ustedes guardareis mi pacto. La traducción es el que tradujo esta parte, la tradujo con los ojos del viejo pacto, o sea, un pacto que el Señor no había hecho desde el inicio entre el Padre y el Hijo. Entonces si ustedes escucharen mi voz y estimares mi pacto, que eso es chamar y chamer, no me equivoco, yo haré, es como el Señor, porque el Señor no entrega los mandamientos de Dios, Él no los entrega. Eso es un tema que después podríamos tenerlo, como eso lo tuve una vez en Prado hace rato, pero estoy acá buscándolo, pero ¿qué te iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Perdón, espera un momentico que lo estoy acá buscando. Pero el Señor no entrega, llamémoslo así, los mandamientos directamente en el capítulo 20. Él tiene un preámbulo, hermanos. Y Él tiene, ese preámbulo es desde que salieron de Pascua, desde el cordero que sacrificaron y pusieron la sangre en los dinteles,
Desde ahí el Señor les estaba mostrando el pacto que Dios había hecho con Abraham y también con Adán y Eva. ¿Y cuál era el pacto? El pacto era unilateral, el pacto era Cristo, la ley viviente. Y entonces, ¿qué hace el Señor antes de liberarlos? Por eso es que hacen que sacrifican, ¿qué? El cordero. Y después de que sacrifican el cordero, pues la sangre es que en los dinteles, mostrándoles que ellos no habían hecho nada para ser salvos y para que se manifestara el Señor de esa manera. Que el Señor los escuchó y había hecho un pacto desde la antigüedad y había traído ese pacto y desde ahí, hermanos, les estaba mostrando a quién, a Cristo, la ley viviente. Nada más, y ahí empieza, hermanos, cuando Dios les entrega el maná. ¿Quién era el maná? Cristo también. Entonces ahí les sigue mostrando a quién, Señor. No, estoy recordando. Les muestra a Cristo, que quién es, la ley viviente. Y así, hermanos, eso es como para no ir tan lejos. Y cuando llegamos aquí, que ellos llegan al Sinaí, en el capítulo 19, el Señor llega y les hace un recuento, pero el Señor todavía, ¿qué pasa? No les había dado el pacto, oficialmente, porque desde el comienzo le estaba mostrando a Cristo Jesús. Y es así cuando el Señor le dice, ¿cierto? Que si vosotros, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz o escuchares mi voz, ¿qué dice? No guardaréis, porque eso está me tocaría buscar esa diapositiva, pero ahorita nos iríamos un poco lejos. No es guardaréis. El original es estimares, amares, apreciares mi pacto. Vosotros serían mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es que toda la tierra. Pero aquí cometió un error el pueblo, y entonces en el versículo 8 le dice, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios no había dado todavía los mandamientos. Y Moisés, ¿qué hizo? Fue y le dijo a Jehová, fue y refirió las palabras del pueblo. Hermanos, y si uno sigue leyendo antes de que le dé la ley, aconteció, dice en el versículo 16, que al tercer día, cuando vino la mañana, ¿qué vinieron? Truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció, ¿qué? Todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí que estaba, humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el fuego de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Sabe por qué Dios también, aparte de lo que Tommy está diciendo de las festividades acá, el Señor se manifiesta de esa manera? Una vez el pueblo le contestó a Moisés diciéndole, todo lo que Jehová diga, haremos. Dios les estaba mostrando la magnitud de lo que era la ley y los mandamientos de Dios, que por ellos mismos, así como el Señor los libertó, por ellos mismos no iban a lograr guardar esos mandamientos. Y Dios les quiso mostrar quiénes eran ellos, porque en ellos había orgullo y autosuficiencia ¿qué? Propia. ¿Suele suceder en nuestra vida? Sí, hermanos. Y por eso es lo que el hermano Tommy ha estado mostrando hoy. ¿Y qué vemos? Batallas perdidas. Porque hoy estamos con el pacto, el viejo pacto. Estamos guardando ese pacto, hermanos. Y no estamos con el pacto que Dios le entregó a Abraham. Y el pacto que le entregó a Abraham, Dios,
le entregó fue la ley viviente, Cristo Jesús, y por eso Él es el Padre ¿de qué? De la fe. O sea que Abraham entendió que la justificación por la fe. Y es así cuando uno vuelve a leer esto, y es por eso que el Señor levanta a John Waggoner y a A.T. Jones, lo levanta para, no es que la hermana Ellen White no viniera hablando de la justificación por la fe, simplemente el Señor estaba haciendo era ponerlo en negrilla, resaltarlo porque el pueblo se le había olvidado. Y entonces cuando Dios le muestra a ellos estos 10 mandamientos, son 10 promesas, hermanos. Cuando nosotros dejemos de ver estos 10 mandamientos con los ojos del antiguo pacto y lo veamos con el nuevo pacto, cuando el Señor dice, y escribiré en tu mente, ¿qué? ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría, hermanos? Los 10 mandamientos. Pero que como La dice, ley. La ley, su ley. y que ninguno enseñaría a ninguno, porque el mismo Señor era quien enseñaría a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? El mismo Señor haría en tu vida y en mi vida, que el CIRA también lo necesita grandemente, que esas promesas sean una realidad en nuestra vida y cada vez más vencedores en Cristo Jesús y lleguemos a representar el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero esa es la única manera, por eso les digo, hermanos, esto lo podemos mirar en otro tiempo ya más detallado, cómo fue que les mostré, y la idea es, vayan a sus casas, y si es preciso, escriban estos 10 mandamientos con su puño y letra como promesas. Entonces, como promesas, ¿cómo sonaría uno de los mandamientos, hermanos? Hagamos un ejercicio. Cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero antes de eso, mientras ustedes van pensando, yo quiero decirles algo. Cuando el Señor llega a darle los mandamientos ya en el capítulo 20 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? Servidumbre. Hermanos, Dios antes de entregar inclusive en el mismo capítulo los mandamientos de Dios, hace una pequeña introducción y vuelve y les dice, ustedes no han hecho nada, fui yo que con mis lazos de amor los saqué ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud del pecado. Por eso, ¿cómo podrían sonar estos 10 mandamientos como 10 promesas? ¿Cómo sonarían? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo haré que no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Y eso lo hace quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la promesa que está en nuestra vida, porque escribiré en tu mente y tu corazón que las leyes en tu mente y en tu corazón. Y dice el Señor, yo haré, para los que de pronto no guardamos el sábado, yo haré el CIRA, que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo, para que Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué pasó? Y él dirá, y yo reposé. Por eso le digo, hermanos, esto es un ejercicio. En el 7º día, por tanto, yo, dice Jehová, lo bendije el día de reposo y lo santifiqué. Hagamos lo propio, hermanos, hagámoslo de nosotros y cada uno un ejercicio. Yo no sé, hermanos, si ustedes están acostumbrados a reclamarle promesas a Dios.
Yo sí, y le reclamo mucho, porque yo le creo a Él, no por mí, porque si me miro a mí, no soy digna, pero porque Él lo dijo, Él es fiel. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo las reclamo. ¿Cómo no voy a reclamar estas 10 promesas de los mandamientos de Dios para mi vida? Amén. Bueno, hermanos, aquí está la clave, ¿no? Pondré mi ley dentro de ellos, como la levadura, dentro. Y para que nos evaluemos, porque a veces cumplimos la ley, pero no está dentro. Y eso es lo mismo que si no la cumpliéramos. Vamos a terminar con un par de parrafitos ya para terminar. Hermano Tommy, y esa promesa está es en Éxodo, donde dice, pondré mi ley dentro de ellos. Ah, no, ese es en Jeremías 31. Gracias. Jeremías En 31. Hebreos también está. Hebreos 18 creo que. 31, 27 en adelante. Sí, ese también se repite en hebreo. Y ahí, hermanos, es para que vea que, como lo están hablando ustedes, y Doris lo dijo ahorita, están hebreos. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy, siempre. El viejo pacto nunca debió existir. Y cuando llegamos un día a la iglesia, ese fue el que nos enseñaron, hermanos. Y no es culpa de los pastores, no es, o sea, eso viene de atrás, que a ellos le enseñaron, a nosotros nos enseñaron, y eso ha sido una cadena, y yo he seguido enseñando esto. Pero para eso el Señor hoy está despertando su pueblo, para ir nuevamente a las sendas antiguas. Y ese es uno de los trabajos que el Señor ha dado en este ministerio. Amén. Desde el pueblo de Israel, bien. De hecho, el antiguo pacto fue circunstancial. Para Dios siempre había un solo pacto, ¿no? Pacto sempiterno, dice Pablo, es uno solo. Bueno, ya hablaremos, hay oportunidades, hermana Alcira nos ayudará también con ese tema tan importante, los dos pactos. Veamos un par de parrafitos para terminar, hermanos, si les parece, y ya concluimos aquí, de la levadura. Bueno, ¿quién iba aquí? A ver, hermano Alexander, ¿se nos ayuda a leer este, por favor? No veo bien, hermano. Ok, un segundito. Ah, la levadura escondida en la harina trabaja en forma invisible para hacer que toda la masa se halle bajo el proceso de leudamiento. Así la levadura de la verdad trabaja escrita, silenciosa. Invariablemente para transformar el alma, las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. La mente es cambiada, las facultades son despertadas para obrar en nuevas direcciones. El hombre no es dotado de nuevas facultades, sino de las facultades que tiene son santificadas. La conciencia se despierta, somos, no veo más. Bueno, somos dotados de rasgos de carácter que nos capacitan para servir a Dios. Pero un poquito más arriba de esto. Bueno, hermanos, pues esto es el trabajo silencioso del que hablaba la hermana Doris. Aquí está, trabajo silencioso, pero se nota, ¿no?, en el carácter. Y hay muchos cambios. Uno, las inclinaciones, ¿sí? Naturales, las inclinaciones ya son sometidas, son controladas, dice acá mitigadas. Dice, no surgen nuevos pensamientos, también nuevos sentimientos. Nuevos motivos son implantados, dice acá, se traza una nueva norma del carácter que es la vida de Cristo.
hay otro cambio que ocurre en la mente. Y algo que me pareció muy interesante, las facultades son despertadas. O sea, Dios a todos nos dio facultades mentales. Y dice acá, no es que nos dé nuevas facultades, no. A todos nos dio muchas facultades, las mismas, solo que están dormidas, están cauterizadas por el pecado. Entonces, claro, cuando el Señor va limpiando, va quitando ese pecado, es como cuando usted tiene una puerta que no abre de lo oxidada y de lo corroída que está trabada, no puede abrirse. Así sucede con la puerta del corazón, no se puede abrir, y esas facultades mentales están atoradas, atascadas, ya no funcionan bien. Entonces, cuando este cambio va operando, esas facultades son santificadas. Dice acá que la conciencia se va despertando, lo que antes entendía ahora lo entiendo. Y acá otro efecto, rasgos de carácter que nos capacitan, mira, para servir a quién, a Dios, porque nosotros somos inválidos para servir a Dios. No podemos servirle. A veces creemos que le estamos sirviendo, que le estamos agradando, pero no, estamos haciendo, son obras nuestras. Y estamos tal vez guardando el sábado por nosotros mismos, o le estamos dando valor a nuestras obras, cuáles son trapos de inmundicia. Entonces, esto es lo que debemos concentrarnos, esto, en pedir esa levadura, esta que sea nuestra petición, leamos una última por aquí. Dice, a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se notan en la vida de los mundanos. Existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad de carácter que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realizara su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. A veces no dejamos trabajar a Cristo, por tanto no hay levadura. Mira, estas vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo. Cuando leamos este párrafo, ojalá, hermanos, lo estudiemos pensando en nosotros mismos. Porque acá no está diciendo ni siquiera aquel cuyas palabras son groseras, ¿no? Está diciendo aquel cuyas palabras son ásperas, o aquel cuyas palabras son apasionadas. Es que cuando a mí me la sacan, ¿no? Cuando dice, o cuando a mí, yo con eso no puedo dejar de responder. O dicen Palabras. muchas veces, es que yo soy así. Yo soy así, sí, yo soy muy sincero, yo voy al grano, como si eso fuera una virtud, como si eso fuera, la hermana Joy dice que no. Acá miré otra, lenguaje precipitado. No está diciendo ni siquiera groserías, ¿no? Precipitado. ¿Cuántas veces no hablamos precipitadamente? No escuchamos. Siempre estamos poniendo el yo por delante, justificándonos.
Impulsivos. Impulsividad. O sea, aquí no está hablando de, sí, digamos, de gente mundana, acá está hablando de gente religiosa, porque ella dice que porque hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios en los cuales no se ve ninguna reforma a las palabras en el espíritu y en el carácter. Bueno, o sea, es que, y de nuevo, acá no está diciendo palabras groseras, no, reforman las palabras, la forma de hablar, de expresarnos. Preguntémonos siempre si así como estoy hablando, hablaría Cristo o habló Cristo alguna vez. Con Él es que debemos compararnos y pedir ayuda. ¿Ven? Entonces, acá está hablando de cristianos, de adventistas, no está hablando de gente del mundo. Pues alguien del mundo, pues sí se puede esperar esto, pero un corazón que se supone que dice creer en la palabra de Dios, no puede haber esto. Entonces dice acá, la razón es que no estamos convertidos, me incluyo ahí, y estamos en un proceso, pero cuando todo esto no aparezca, allá podemos decir, en Cristo estamos convertidos. Bueno, si alguien quiere parar. Hermano Tommy, yo no sé ustedes qué digan de lo que les voy a referir. Yo conocí también el mensaje por una señora en Neiva. Me encantaba escucharla por el tono de voz tan apacible. O sea, a mí me encantaba escucharla a ella. A mí me empezaron a evangelizar, yo no puse cuidado aquí en el pueblo, pero me fui para Neiva. Y esa vecina, qué manera de ser tan bonita. Y el hablar pausado y tan calmado. Y me encontré ahora con un ministro que no lo ordenaron porque eso fue antes de la tal pandemia, porque no estuvo de acuerdo con algo que me dijo allá el superior, otro pastor, y lo mandaron para la casa. Y yo hablo con él y siento lo mismo como con esta vecina. Son sus palabras como tan dulces, como tan tiernas. Y yo a veces me pongo a pensar, porque yo hablo de una manera áspera. Yo alguna vez le decía al SIDA, puede ser también por mi trabajo, porque uno trata de gritar mucho, ¿sí? Cantidad de chicos y como son, ustedes lo saben. Y yo le digo, Dios, ¿yo cuándo voy a tener ese tono de voz tan bonito? Yo a veces yo he dicho que el tono de voz y esa dulzura que se ve en las personas tiene mucho que ver con su espiritualidad. Yo no sé si está equivocada, ¿no? Porque pues las apariencias engañan, como dice. Pero en estas dos personas que se han cruzado en mi vida, desde que yo me hice bautizar, yo no he vuelto ni siquiera en pastor. Esa hermanita de Neiva y este hermano que es todo un teólogo, y bueno, no lo ordenaron prácticamente. Y él habla con esa tranquilidad, que usted lo escucha y usted siente como esa paz. Yo digo, oiga, este señor debe de verdad, debe estar como lleno del Espíritu Santo. No sé ustedes qué opinan eso en cuanto al tono y la manera dulce de ser de las personas. Si puede ser un engaño, no lo sé. Hermana, Jesús hablaba con voz melodiosa. ¿Cómo sería, no? De lindo al escucharlo a él. Sí, claro. Entonces, sí, él hablaba así, de esa manera, con esa ternura, voz melodiosa, con esa amabilidad. Ese es el carácter que debemos adquirir, pero solo es doblando nuestra rodilla y en el momento de la tentación, ahí es donde uno debe decir, uy, Señor, venzo en el nombre de Jesús esta debilidad mía, porque debemos reflejarlo a Él. Bueno, hermanos, gracias por sus aportes. Esa voz melodiosa, estaba pensando ahorita que creo que también Satanás la imita, ¿cierto? Sí, sí. Cuando le habló a Eva, le habló con voz melodiosa. Y me acuerdo de otro pasaje en el conflicto de los siglos, cuando Él venga como Cristo, imitando a Cristo, va a ser con voz melodiosa.
y acompasada, si no estoy mal, dice esas dos palabras. O sea, así, pausada. Entonces eso, bueno, ¿quién conoce el corazón sino el Señor, no? Engañoso el corazón más que todas las cosas. Yo digo algo, Mm, Tony. Yo digo del sí, Señor, o sea, a veces confundimos la unidad con la uniformidad. Cada uno de nosotros es un carácter, un temperamento diferente. Uno mira a Pablo, Pablo fue diferente. Juan a Pablo fueron diferentísimos. Y cada uno tuvo su manera y llegarle a cierto tipo de personas. Para eso uno también entiende que hubo 12 tribus con 12 caracteres diferentes. Pero el Señor me encanta porque tiene ese tipo de personas que le deben llegar a cierto tipo de persona. Que es hermoso, sí, es hermoso. Pero pues como dijo Tommy, hay que tener cuidado porque pues eso hay que orar. Yo no los conozco pero digamos el caso que uno se encuentre, sí, también yo puedo hablar en mi experiencia. Esos que hablan tan hermoso y todo tan perfecto, a mí, Alcira Vega, o sea, que Dios le ha permitido mostrar, nada bueno. O sea, que he podido ver, nada bueno. Y que son personas que no han sido convertidas. Pero eso no quiere decir, hermana Doris, que a veces si usted desea hacerlo bien, si no, mira y analiza que la Biblia Dios dejó eso, o sea, eran 12 discípulos con 12 caracteres diferentes, cada uno con su carácter. Dios nos respeta como somos, pero Dios nos va a dar el toque de Jesucristo. Por eso los 144,000 tendrán, pero serán de las 12 tribus. Y eso es otra prédica para uno poder entender el carácter de esos 12 tribus que van a llegar al final. Entonces, no todos podemos tener como el mismo tono en la voz, lo mismo. Pienso que cada uno y las mismas escrituras lo habla. Tocaría estudiar de los caracteres de las 12 tribus. claro. Juan el Bautista diferente a Juan el Evangelista, por ejemplo. Juan el Bautista fuerte, un carácter, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Y no diría, uy, pero ese no es un corazón tan suave, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor eligió un carácter como eso porque se necesitaba ese carácter, sí, fuerte y de confrontación y firme porque se requería mucha firmeza en ese momento tan oscuro de la historia de los judíos. En cambio, Juan el Evangelista siempre fue muy tierno en su forma de hablar, ¿no? Hijitos míos, siempre esas expresiones muy tierno y el que se le acostaba en el pecho a Jesús, ¿sí? Más consentido, más calmado, un temperamento tranquilo, pero los dos fueron llenos del Espíritu Santo. Mucho que estudiar ahí también. Bueno, hermanos, creo que hemos aprendido, el Señor nos ha enseñado mucho esta noche y le damos gracias al Señor por eso. No sé si alguien quisiera terminar con una oración y pidamos por esa levadura de la gracia de Cristo para que pueda influenciar todo el alma y podamos ser revestidos de esa justicia de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito y cariñoso Padre, altamente estamos agradecidos contigo, agradecida por esta oportunidad que nos has dado de estudiar un poco más acerca de lo que es el don del Espíritu Santo o el Dios Espíritu Santo. Desconocemos mucho, personalmente lo digo, Señor, cómo este Dios maravilloso llamado Espíritu Santo obra en nuestro ser. Sin embargo, viene a mi mente la de San Juan 14:15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que te envíe el Consolador, el Espíritu Santo.
Para mí eres el centro, Señor Jesucristo. Nos unes al Padre, ruegas al Padre y Él envía el poder del Espíritu Santo, la deidad presente siempre. Perdónenos, perdona nuestra manera fea de actuar, cuando somos tan autosuficientes, creyendo que nosotros todo lo podemos, cuando te conquistamos, Espíritu Santo. Gracias por esa paciencia y misericordia que tienes para con cada persona en este planeta Tierra. Gracias por exhortarnos, por aconsejarnos, por aliviar nuestras cargas y por todos los días convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Te suplicamos en este momento que abras las mentes y los corazones de todos los dirigentes, Señor, de este planeta. Mentes cauterizadas por el pecado, sean tomadas por el poder de tu santo y maravilloso Espíritu. Condúcenos, deidad, llévenos de su mano poderosa por el camino que lleva a la salvación. Somos como niños. Bueno, ojalá fuéramos como niños. Por qué razón dijo nuestro Señor Jesucristo que si no nos hacemos como niños, no entramos en el reino de los cielos. Quitan esta pecaminosidad, Señor. Y cada día invítanos a estudiar, a escudriñar tu palabra. Danos ese discernimiento, esa sabiduría, esa inteligencia tuya. Y sobre todo, danos el don del arrepentimiento, que podamos reconocernos, que tú nos muestres realmente cuáles son nuestras fallas. Muchas veces las vemos, en otras ni siquiera nos damos cuenta, Señor. Suplicamos por nuestros hogares, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros, compañeras de labor. Encomiendo a mi compañera Lida, tu familia que está sufriendo por esta mamá, que solo tú sabes, Señor, que les dará otra oportunidad o te las llevas a descansar, pero suplicamos de ti que perdones todas tus faltas, tus iniquidades, transgresiones, debilidades, que la limpies, Señor eterno, que le des fortaleza a esta familia, especialmente a mi compañera Lida. También bendice nuestros enemigos, Señor, los que son ocultos, los que no lo son tanto, pero también por ellos oramos, que los guardes y que tu santo y maravilloso Espíritu también los visite, Señor. Gracias. Gracias porque nos has guardado en un día que ya se fue y por esta noche que viene, ya llegó. Y que te decimos, Señor, que guardes y veles nuestros sueños, que sean tus santos y divinos ángeles a nuestro alrededor y que mañana nos despiertes con este deseo, esta ansia de buscar de ti a través de la alabanza, la oración y el estudio de tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana del grupo La Verdad os hará libre, a cada hijo tuyo en la ancha faz de la tierra. En paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tu, Señor, nos hace dormir confiados. En tu glorioso y poderoso nombre, Señor Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.